Buenas tardes, noches. Mi nombre es Rogelio López Guillemén y voy a ser el anfitrión de este evento, de este mega evento fantástico que hemos logrado organizar, en el que hemos juntado varias figuras para poder presentar dos libros que sin duda harán historia. El evento va a tener tres partes. En las dos primeras vamos a escuchar a los autores hablar de sus libros: La supresión de la propiedad como crimen de lesa humanidad, de Ricardo Rojas y Andrea Rondón García. Y en un segundo tiempo, la Neo-Inquisición de Axel Kaiser. Así que sin más, para no dilatar y porque no soy yo al que quieren escuchar, vamos a darle la palabra a Rocío Guijarro, directora del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, quien va a presentar el video de María Corina Machado, la gran activista venezolana. Adelante, Rocío. Gracias, Rogelio. Muy buenas tardes a todos los amigos allá en Argentina, desde Caracas, Venezuela. Quiero enviarles un saludo desde Se Dice Libertad, desde donde, bueno, desde hace tiempo tenemos un observatorio de derechos de propiedad que ha ido monitoreando, investigando, haciéndole seguimiento a todo el proceso de expropiaciones y expoliaciones que ha hecho el gobierno venezolano desde que se inició con Hugo Chávez. Y bueno, creo que esto ha dado pie a este encuentro entre Ricardo Rojas, a quien saludo muy cordialmente, lo trajimos a Venezuela hace unos años, y Andrea Rondón, que es una de nuestras investigadoras y senior fellow, para este libro tan importante que creemos que va a marcar un hito sobre la supresión de la propiedad como crimen de lesa humanidad, porque en realidad termina siendo eso, porque las víctimas de las expropiaciones en Venezuela son muchísimas y que este tema tan importante debe repararse a aquellos que fueron expoliados, afectados, atacados y violados en su derecho a la propiedad, que es un derecho humano fundamental. Y por eso celebramos este libro, además en alianza con Unión Editorial que nos acompaña a Se Dice Libertad desde su fundación hace 35 años, y de verdad estamos muy agradecidos que ahora con esta sucursal que tienen en Argentina pudiera ser posible la edición de este libro, que va a ser el primero de muchos más. Eso es lo que esperamos nosotros. Gracias a todos por conectarse y escuchar de los autores de estas dos presentaciones tan importantes que vamos a tener hoy. Para nosotros es muy agradable esto, que pudiéramos discutir y debatir estos temas tan fundamentales. Agradezco mucho y creo que ahora hay un video de María Corina Machado, que creo que hizo el prólogo del libro, junto con el señor Javier Milei, que me encanta verlo por aquí. Lo he visto por la televisión y por supuesto sus declaraciones, pero no lo había visto conectado en donde yo. Así que muchísimas gracias a todos y esperamos que este libro sea de verdad un aporte a que no haya más violación y expoliación a este derecho humano tan fundamental. Gracias a todos. Queridos amigos, hoy reunidos en la presentación del libro La supresión de la propiedad como delito de lesa humanidad, de los profesores Andrea Rondón y Ricardo Manuel Rojas. Me siento sumamente orgullosa de poder participar con ustedes hoy, de haber contribuido con el prólogo del libro y además hacer hoy un reconocimiento tanto a Se Dice como a la Unión Editorial Argentina por apoyar una iniciativa de esta naturaleza, fundamental, indispensable para que los venezolanos, los latinoamericanos de hoy tengamos claro lo que significa la devastación que producen estas tiranías que acaban con la propiedad, pero para también que toda la región, todo el hemisferio tenga muy clara la amenaza que existe sobre cada una de las democracias liberales de nuestro continente. Además, estoy honradísima de participar y compartir hoy con Javier Milei, a quien le envío un gran saludo. Andrea y Ricardo Manuel han sido investigadores, estudiosos, han documentado y han luchado por los derechos esenciales
de un ser humano, y lo que hoy están haciendo es una contribución fundamental para la defensa y salvaguardar esos derechos a futuro. Yo voy a empezar esta conversación con ustedes refiriéndome a una experiencia personal, una experiencia que no comparto nunca en público, pero que me siento hoy obligada a contársela, a que ustedes conozcan mi perspectiva como venezolana, que como miles y miles de mis compatriotas hemos sido objeto del atropello brutal que significa quitarte lo tuyo. Arrasar con tu propiedad, el Estado que a la fuerza decide qué se agarra, qué te quita, aunque eso represente el trabajo de una vida o de varias generaciones. El daño que esta gente le ha hecho a miles y miles y miles de familias venezolanas es imposible de cuantificar. Familias que se han separado, que se han divorciado, que incluso han perdido muchas personas la vida como consecuencia de este atropello. Mi familia es una de ellas. Hace ya más de 10 años, yo en ese entonces estaba activamente involucrada en una asociación civil que se llama Súmate, que estábamos dedicados a canalizar y a organizar la fuerza ciudadana ante los atropellos de Hugo Chávez. Y el régimen nos había ya señalado como un enemigo y nos reprimía y nos descalificaba de forma brutal. Y en ese entonces Chávez decidió avanzar en su proceso que llamaba expropiaciones, que no es otra cosa que la confiscación de propiedades de distintos sectores, y decidió avanzar en el sector siderúrgico y de minerales básicos, en los cuales mi familia tenía una empresa con más de 50 años, una empresa que contaba con más de 9.000 trabajadores, más de 3.000 accionistas. En ese entonces yo fui a hablar con mi papá, jamás me olvidaré de ese día. Y le dije, ¿cómo hacemos? Porque evidentemente el hecho de que Chávez me esté señalando y me esté amenazando incrementa el riesgo sobre el zarpazo final que puede haber sobre estas empresas. En ese entonces mi padre era presidente de la compañía. Y mi papá me dijo entonces, ¿qué te dice tu conciencia? ¿Cuál crees tú que es lo correcto? Y yo le dije, lo que tú nos has enseñado. No puede haber una empresa próspera, rentable, exitosa en un país que se hunde en la pobreza, en el autoritarismo, en la mentira, en la corrupción. Pero tengo enorme miedo de que con mi trabajo estoy haciendo aún más vulnerable y riesgosa la situación de la compañía. Y mi papá me dijo, haz lo que te diga tu conciencia. Días después, recuerdo una conversación de mi papá con mis hijos, y donde los sentó junto a algunos de mis sobrinos y les dijo, ¿saben cómo es la cosa? Es muy probable que vamos a perder la empresa. Así que ustedes se me fajan a estudiar y a prepararse, porque les va a tocar construir una empresa mucho más sólida, mucho más próspera, mucho más grande, y además va a ser posible porque la generación de tu mamá va a haber construido y va a haber defendido una nación que a su vez garantice el derecho a propiedad, la inversión y las libertades plenas, con democracia, con Estado de Derecho, con seguridad jurídica y con un país donde todos los ciudadanos puedan invertir, prosperar, un país realmente de propietarios y por lo tanto un país de ciudadanos. Fue una elección enorme. Pocos meses después, efectivamente, Chávez arrasó con la compañía, la destruyó, miles de trabajadores han perdido su empleo y aquí estamos, frente a la evidencia. Tantas veces hemos dicho que solo una nación donde se respeta la libertad, la vida y la propiedad puede ser una nación que conviva en paz, una nación donde se pueda prosperar y donde realmente toda la sociedad, de manera autónoma del Estado, pueda tener el destino en sus manos. Documentar todo este atropello, dejarlo
La constancia por escrito es parte de esa memoria histórica que los venezolanos y los latinoamericanos tenemos que preservar, porque no se trata solo de desarticular este sistema criminal. Se trata de asegurarnos que no regrese nunca, jamás, a ninguno de los países de este continente. Y eso pasa por entender que la reconstrucción institucional de esa Venezuela arruinada, esa tierra arrasada en la que han convertido nuestra nación, tiene que ser con unos pilares republicanos y unos pilares éticos muy sólidos y con la plena claridad de que solo un Estado sometido al ciudadano, solo un Estado en el cual se rinde cuentas a través de instituciones que son inclusivas y que estimulan la innovación, el esfuerzo, el estudio, la inversión, la productividad y la solidaridad, que es lo que ofrece el mercado, podremos asegurar que una sociedad que habrá aprendido y que nunca jamás volverá a estas horas de oscuridad. De hecho, por eso me sentí tan comprometida con este esfuerzo de Andrea y Ricardo Manuel, y por eso considero que es uno de estos documentos históricos que tenemos que asegurarnos que todos los ciudadanos de todas las generaciones y de todos nuestros países conozcan y tengamos presentes para el futuro. Yo quiero terminar recordando ese momento, hace 8 años, donde frente a Hugo Chávez en la Asamblea Nacional, y después de haberle escuchado durante horas mentir, o durante horas manipular, ofender, descalificar a todo aquel que crea, que produce, que construye con su talento, con sus manos, con su esfuerzo, con sus recursos en el país. Y me sentí obligada, en nombre de no solo de los venezolanos, todos los latinoamericanos, a dejarle muy claro en su cara y enfrente de todos los que estaban allí presentes, que los venezolanos no estamos dispuestos a tolerar el atropello a una de las libertades más sagradas, que es la propiedad. Por eso, cuando le dije expropiar es robar, lo hice en nombre no solo de aquellos que han sido ultrajados, atropellados y robados por esta y otras tiranías. Lo hice también en nombre de todos aquellos que por encima de cualquier obstáculo, por encima de cualquier amenaza, nunca renuncian a sus sueños de crear, de construir, de convertir en bienestar y riqueza sus más grandes aspiraciones. Ese es el tributo que hoy estos autores y amigos le hacen a cada uno de esos ciudadanos propietarios, emprendedores, que defendiendo su propiedad construyen libertad y unas naciones verdaderamente democráticas y prósperas. Un abrazo muy grande y muy honrada de poder haber compartido con ustedes hoy. Un abrazo desde Venezuela. Esas fueron las palabras de María Corina Machado, autora del prólogo del libro de Ricardo Rojas y Andrea Rondón García. Antes de continuar, quiero agradecer a quienes hacen posible este evento: Unión Editorial, Instituto AMAI para la Libertad, CEDICE Libertad y Fundación Naumann. Bueno, ahora le toca la palabra al William Wallace criollo, a Javier Milei. Todo tu espacio, Javier. Gracias, Rogelio. Bueno, en principio yo quiero dar las gracias a los organizadores por permitirme estar en un evento junto a prestigiosas figuras, como es el caso de María Corina Machado, que es una heroína. En el caso del doctor Ricardo Manuel Rojas, que es un gigante intelectual, de un ser humano maravilloso, que en algunas situaciones me ayudó mucho. Él, seguro que quizás lo deje pasar, pero la vida pública tiene algunas contracaras, y siempre, digamos, el profesor Rojas ha sido muy generoso para conmigo, y también para mí es un placer que en este evento
mi queridísimo amigo y brillante pensador que es Axel Kaiser. Así es que me siento agradecido por ser parte de este evento, en primer lugar. En segundo lugar, el hecho de que se me permita hacer un comentario sobre este maravilloso libro que es La supresión de la propiedad como crimen de lesa humanidad, el caso de Venezuela, también me hace sentir muy honrado. Y la verdad es que cuando yo vi el título me le tiré de cabeza. Y se imagina que después tuvieron que llamar a un ejército para ponerme de pie, porque con las diferencias del tamaño. Entonces, básicamente, a mí me parece un libro maravilloso. Yo, digamos, tengo la cuestión de simplificar las cosas y yo voy a tratar de plantearlo de modo simple en el core, que obviamente, digamos, esto en el libro está explicado a la perfección, y voy a tratar de hacer una aplicación al caso argentino con dos cuestiones. Una es con la inflación y la otra es con la cuarentena. Si yo tuviera que definir la lógica del libro, yo diría, miren, como todo liberal en la tradición de Locke, los tres derechos básicos que reconocemos los liberales es el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. Por otra parte, si el Estado encarara acciones que implicaría el asesinato, ¿sí?, de modo directo o indirecto, de un ser humano o conjunto de, o alternativamente los convierte en esclavos, eso constituye un delito de lesa humanidad. Y entonces, el punto central es cómo el gobierno, el Estado, avanza sobre la propiedad privada y eso se constituye en un delito de lesa humanidad. En primer lugar, o sea, mi posición es conocida, digamos, yo considero que los impuestos son robo. No considero, digamos, ni siquiera en el formato de Nozick, en lo que es el libro Anarquía, Estado y Utopía, digo, aún esa definición de minarquismo para mí, digamos, tiene defectos, básicamente porque, digamos, las contrataciones son voluntarias y el Estado, digamos, no es voluntario, o sea, o lo pagás o vas preso. Entonces, en ese contexto, lo que es el core del análisis en el libro es que cuando ustedes atacan a la propiedad y eso deja sin base de sustentación al ser humano, el ser humano tiene dos alternativas. Una es mantenerse en la pelea y morir de hambre. Y la otra alternativa es aceptar ser un esclavo a cambio de poder vivir. Entonces, yo voy a mencionar dos casos, o sea, dos situaciones donde claramente hay delitos de lesa humanidad. El primer caso es el de la inflación. O sea, la inflación es la conjunción de dos elementos, que es la conjunción de la falsificación y de la estafa. Básicamente, si ustedes tuvieran una economía que opera con monedas de oro y de repente yo me encuentro con un ingeniero químico, un físico y algunas personas brillantes en este tipo de cosas, y me traen la fórmula para convertir el plástico en oro, que en realidad sigue siendo plástico, pero nadie se da cuenta. Entonces, el primer elemento es que vamos a comprar oro, y lo que voy a hacer es una falsificación. O sea, voy a estar falsificando monedas de oro, por decirlo de alguna manera. Pero mientras que yo la falsifique y estén adentro de mi casa, no pasa nada. El problema es que después de la falsificación, yo las meto adentro del mercado y cuando meto monedas falsas y saco monedas legítimas hay una estafa. El mecanismo por el cual eso ocurre es que al aumentar la cantidad de monedas de oro, ¿sí?,
digamos, por ese ingreso de las monedas falsas. ¿Qué pasa? El precio del oro cae. Es decir, que todos los precios expresados en unidades monetarias áureas sube, es decir, la inflación. Es decir, que en el fondo la inflación es la materialización de la estafa que hace el Estado desde utilizando un instrumento, por ejemplo, el Banco Central. Por lo tanto, digamos, ya tiene ese problema que lo que están haciendo es arrancarle un pedazo de la propiedad. Y aun cuando uno no estuviera, digamos, parado desde una sociedad anarcocapitalista, constituye un delito igual aún en el formato que tiene Argentina. ¿Por qué? Porque en el fondo la inflación es un impuesto. Digo, de hecho se llama impuesto inflacionario al producto que surge entre la tasa de inflación y M1, que es lo que se considera como demanda de dinero. O sea, por ejemplo, hoy esos son 5 puntos del PBI que los políticos nos roban a los argentinos, con la característica de que ese impuesto no está legislado. Es decir, cuando se votan los impuestos se votan en la Cámara que da origen, es la Cámara de Diputados, porque es la que representa al pueblo. Y el criterio es que no hay no taxation without representation. Digo, por eso, digamos, sale de la Cámara de Diputados, es decir, porque supuestamente esos señores son nuestros representantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el caso de la inflación es un impuesto además no legislado, con lo cual eso ya constituye un delito peor. Ni que hablar si tomamos las mentiras que tenían lugar en el gobierno de los Kirchner en la primera etapa, que mentían con la inflación, subestimaban la inflación en el presupuesto, y entonces después de eso, como estaba subestimada la recaudación, todo el diferencial, lo gastaba el Poder Ejecutivo desde la jefatura de gabinete de modo discrecional. Con lo cual, además, le arruinaba el desempeño económico a las provincias con menos coparticipación. Es decir, digo, por algo, digamos, la provincia de Buenos Aires está técnicamente quebrada. Entonces, ¿qué es lo importante? Que ustedes ahí, digamos, ya ese impuesto constituye un delito porque ni siquiera respeta las reglas bajo las cuales está operando el sistema democrático. Pero ¿por qué además constituye un delito de lesa humanidad? Porque si ustedes le hicieran caso a los políticos y se quedaran posicionados en pesos, ustedes tenían que, por ejemplo, en el 2001, 100 pesos eran $100. Hoy 100 pesos representan menos de un centavo de dólar. Es decir, que si ustedes se hubieran quedado con la moneda que emite el político argentino, básicamente hubieran tenido una pérdida de capital monstruosa. Es decir, que se hubieran vuelto pobres. En esa situación, ustedes no les queda otra que o morirse, digamos, porque se destruyó su propiedad y no tienen medio de sustentación de vida, o alternativamente se convierten en un esclavo del Estado. Es decir, se convierte en un engranaje más de un aparato clientelístico. Por lo tanto, digamos, ahí tenemos el caso de cómo la inflación es una expropiación, es un cercenamiento, ¿sí?, de los derechos de propiedad y que conduce básicamente al empobrecimiento y por ende no pueden autosustentarse, se mueren o se vuelven esclavos. Ese me parece uno de los ejemplos interesantes para considerar. El otro ejemplo que me parece... Javi, aún, sí. Vamos redondeando para que podamos ocupar... Sí, digamos, es un ejemplo, digo, lo estoy redondeando. Claro. Y el otro caso que me parece muy interesante y de suma actualidad es el caso del manejo de la cuarentena. Básicamente, la cuarentena, definido en el... Piensen que cuarentena siempre fue a los enfermos, no a los sanos. Pero este modelo de cuarentena, digamos, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, que ha causado un daño enorme, similar al daño que hubiera causado la peste española, pero el equivalente a la peste española serían 160 millones de muertos.
y el COVID-19 no llega a 500.000. Pero al margen de eso, ¿qué es lo que hace, digamos, en la cuarentena el gobierno? El gobierno prohíbe producir a las empresas, o sea, no les permite disponer de su propiedad. Es decir, les prohíbe producir, con lo cual hace que sus ingresos sean cero. Una vez que los ingresos se hicieron cero, además, le obliga a seguir pagando los impuestos, porque los señores políticos dicen que sus gastos no se tocan. O sea, haciendo un abuso del monopolio de la violencia. Pero además, plantea doble indemnización, no permite echar empleados y mantener los sueldos. En esa situación, lo que ustedes tienen es que dejan a las empresas asfixiadas financieramente. Es decir, se terminan comiendo, digamos, el capital. ¿Para qué? Para seguir sosteniendo los gastos. Y fíjense la crueldad y la perversión, porque frente a esa situación, el gobierno, desde AFIP, le propone a las empresas prestarle dinero. Y como no tiene dinero, y lo tiene que hacer vía ANSES, el pago lo hace vía ANSES, ¿para qué? Para que las personas crean que el sueldo se lo está pagando el Estado, cuando en realidad es una deuda de los empresarios. O sea, fíjense cómo además se utiliza el aparato político para mentir sobre quién paga el sueldo. El sueldo lo pagan los empresarios. O sea, y esto podría ser por un préstamo desde ANSES, podría ser por un préstamo del Banco Nación o del Banco Provincia. Además, digamos, los señores violentaron el secreto fiscal y escracharon a opositores aun cuando no pidieron los ATP. Presente. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que esta situación deja a las empresas en una extrema vulnerabilidad. Fíjense que además la diputada Vallejos, después de que se presta el dinero, pasa a requerir como condición expropiar las empresas. Es decir, algo que no estaba en el pacto preexistente, por decirlo de alguna manera, de ese préstamo. Si bien después el presidente Alberto Fernández sale a desmentir eso, la realidad es que el ministro Trota y el ministro Moroni salieron a bancar a Vallejos, con lo cual, digamos, o sea, si Alberto Fernández fuera coherente, tendría que haber echado a Trota y a Moroni, y no lo hizo. Entonces, y fíjense esto, digamos, están dejando a la gente sin base de sustentación. Es decir, le quitaron la propiedad, o sea, la propiedad se volvió absolutamente nominal, pero, digamos, no pueden hacer nada. Es más, en el fascismo también, digamos, era así, porque, digamos, la autoridad le decía qué producir, cómo producir, cuánto producir, con lo cual no tenían libertad, por ende, digamos, tampoco tenían propiedad. O sea, eran dueños, pero en realidad eran meros gerentes. Entonces, fíjense que esta situación está llevando a un descalabro económico enorme, donde en el mes de abril quebraron 15.000 empresas, la actividad en marzo con, por ejemplo, 10 días de cuarentena cayó 11,5% y en abril se espera que la caída sea de 20%, piso en el PBI. Entonces, los indicadores económicos se están destrozando, ¿y eso qué va a hacer? Que el Estado se vea tentado a recuperar empresas o comprarlas emitiendo pesos que nadie quiere, porque hay un control de capitales que además es un cercenamiento a las libertades individuales, porque si uno, digamos, se ganó su dinero honestamente, podría disponer de su dinero honestamente. Sin embargo, el gobierno dice, no, vos lo vas a usar para las bienes que yo quiero que lo usen. Si vos te querés comprar dólares, no te dejo. Por lo tanto, vean que ahí hay un avance brutal sobre la propiedad. En dinámica, digamos, ya ni siquiera les interesa el objetivo Venezuela, parece que el objetivo directamente es Cuba, y al mismo tiempo, entonces ahí aparece, digamos, como el ataque sobre la propiedad privada o deriva en la muerte por no poderse hacer de ingresos y no disponer de la propiedad, o terminar siendo un esclavo del Estado. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el libro que nos trae el genial coloso intelectual doctor Ricardo Manuel Rojas y Andrea Rondón García
Es un libro de extremada importancia y valor para esta coyuntura oscura que vive Argentina. Gracias por semejante obra a los autores. Muchas gracias, Javier. Fantásticas palabras. Te agradezco inmensamente la participación y más con ciertas dolencias que estás padeciendo. Pero los duros son así. Los duros son así. Antes de pasar a escuchar a los autores del libro, quiero decirle a la gente que está participando como audiencia que pueden hacer preguntas en la tercera etapa de este evento. Para ello les pido que las preguntas sean concretas, a quién van dirigidas y el autor de la pregunta. Bueno, para hablar de la supresión de la propiedad como crimen de lesa humanidad, vamos a escuchar en primera instancia a Ricardo Manuel Rojas, quien es abogado, juez, doctor de Historia de Economía, profesor de la Universidad de Buenos Aires, autor de 14 libros y un currículum gigante que no voy a seguir leyendo porque si no, no terminamos. Ricardo, toda tuya la audiencia. Bueno, muchas gracias. Rápidamente agradecer muchísimo a todos los que han hecho posible esto, a las instituciones que lo han organizado, Unión Editorial, CEDICE, Amagui y la Fundación Naumann, a Javier especialmente, que sé que se siente muy mal y que de todos modos ha tenido la generosidad de participar en este evento, a Rocío, que está también desde aquí de Venezuela acompañándonos, a María Corina, que desde el primer momento aceptó escribirnos un prólogo muy bueno para el libro, y por supuesto a Andrea, con quien hemos escrito este libro. Rápidamente para contar un poco la historia, ¿no? El origen de este libro fue tal vez un intercambio de WhatsApp con Andrea, en algún momento que terminó en un pequeño artículo que publicamos en algún blog o página en Venezuela, no sé si el de 20 o alguno de esos, que se llamaba Genocidio Económico. La idea era llamar la atención de que estas medidas contra los derechos de propiedad en forma masiva que está llevando a cabo el gobierno venezolano están matando literalmente a la población civil, y que esto ya podía considerarse un genocidio. A raíz de esto nos pareció que sería bueno escribir un libro sobre el tema. Obviamente la palabra genocidio era un punto flaco porque técnicamente genocidio, hay una vieja discusión sobre si los actos destinados a atacar grupos con finalidades políticas son o no genocidio. La Unión Soviética en su momento y sus satélites se encargaron, tanto cuando se discutió la Convención sobre Genocidio como cuando se escribió el Estatuto de Roma, en quitar la motivación política, porque obviamente ellos estaban masacrando pueblos todo el tiempo. Entonces solo quedó el genocidio reducido a ataques masivos por motivos raciales, religiosos, de nacionalidad, pero no por motivos políticos. Sin embargo, el propio Estatuto de Roma, y con el mismo nivel que el genocidio, coloca los crímenes de lesa humanidad, dentro de los cuales, y eso rápidamente voy a explicar, creemos que este problema se puede enmarcar. Nosotros intentamos reivindicar dos temas, que son dos temas desarrollados por el liberalismo, y que luego fueron cooptados desde la izquierda y el socialismo, y sobre todo en los organismos internacionales. Uno de ellos es justamente la idea de crímenes contra la humanidad. La idea de crímenes contra la humanidad fue una idea liberal que surgió desde fines del siglo XIX y principios del XX, con las atrocidades cometidas en la Primera Guerra Mundial, el genocidio armenio y una serie de actividades que ya no eran delitos o crímenes contra personas determinadas, sino que esto ya excedía esto, y obviamente el liberalismo consideraba que este ataque al derecho a la vida, como decía Javier hace un rato, era de tal magnitud que requería algún tipo de protección especial. Se intentó después de la Primera Guerra Mundial con el Kaiser Guillermo y no se logró, se intentó en el genocidio armenio y no se logró,
pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los países se ponen de acuerdo en que esto debía tener algún tipo de sanción especial, y se producen los conocidos juicios de Nuremberg y Tokio contra los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Y a partir de ahí empieza un desarrollo de derecho internacional que culmina con el Estatuto de Roma, la creación de la Corte Penal Internacional y el castigo de los crímenes contra la humanidad. Este era un punto que el liberalismo puso en la discusión y que los organismos internacionales luego lo terminaron de algún modo bastardeando o llevándolo hacia otro lugar. El otro punto fundamental es la defensa desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos individuales. Y ahí es donde, obviamente, luego de todos los primeros pactos internacionales de derechos individuales que protegían el derecho a la propiedad, a la vida, a la libertad, a la protección contra detenciones irracionales o irrazonables, etcétera, la libertad de expresión y todo lo demás, también por una cuestión ideológica se comienzan a introducir los derechos sociales y los derechos de tercera generación, que en realidad solo pueden ser ejercidos en tanto se viola el derecho de propiedad. Yo no puedo garantizar el derecho a la vivienda o a la educación de otro si no le saco dinero a alguien para pagarle su educación o su vivienda. Y el punto es que se desconoció olímpicamente esta idea de que el avance en los nuevos derechos que se fueron creando en organismos internacionales terminaba violando los derechos fundamentales a la libertad, a la vida y a la propiedad. Obviamente ambos principios tienen que ser rescatados, y la idea nuestra en este libro es mostrar, por un lado, que todos estos dictadores latinoamericanos que se llenan la boca de que hacen las cosas por el pueblo y que están ayudando al pueblo, pero que en realidad están masacrando al pueblo, lo que están haciendo es cometer crímenes de lesa humanidad, algo que el establishment de los organismos internacionales difícilmente quieren aceptar, pero que justamente los liberales tenemos que insistir. Hay una violación sistemática de derechos en todos estos... fíjense ustedes, por temas de corrupción, vinculación con corrupción o sospecha, han apartado y hasta encarcelado presidentes en Perú, en Guatemala, en un montón de países. Las pruebas de los crímenes cometidos por Maduro, por ejemplo, son de una, contundencia monstruosa, y en la comunidad internacional hay una resistencia a avanzar en su contra. Entonces nosotros queremos mostrar esto. Queremos mostrar que el derecho de propiedad, que fue bastardeado y puesto como un derecho de segunda, es fundamental para la supervivencia humana. Sin derecho de propiedad un ser humano no puede vivir. Y por lo tanto, tratar de organizar una sociedad que desconozca el derecho de propiedad es empezar a construir una causa desde el segundo piso, y por lo tanto es una locura. Y esto es una de las cosas que hemos querido poner en el tapete. El Estatuto de Roma, que prevé los delitos contra la, prevé fundamentalmente 3 tipos de delitos, 4, pero el cuarto todavía no ha sido reglamentado. Los crímenes de guerra, el genocidio propiamente dicho, y los crímenes de lesa humanidad. Cuando describe los crímenes de lesa humanidad, habla de un artículo 7º, cualquier acto que se cometa como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque. Y los actos que constituyen crímenes de lesa humanidad están definidos: asesinato, esclavitud, deportación, traslado forzoso, encarcelamiento, tortura. Y hay un inciso K, curiosamente, como homenaje, que habla con final, que dice: otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente graves sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Claramente,
un sistema que viola los derechos de propiedad desde todo punto de vista, que le impide a una persona comerciar, producir, trabajar, que le impide tener tratos con personas del exterior y que finalmente, como frutilla del postre, le impide recibir ayuda humanitaria desde el exterior. Es un régimen que sistemáticamente está produciendo un grave ataque contra la integridad física y mental de las personas. Entonces, lo que nosotros intentamos rescatar es la importancia del derecho de propiedad desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos. Por supuesto que todos los gobiernos violan derechos, en mayor o menor medida. Digamos, hasta en Estados Unidos, el país que ustedes quieran, hay regulaciones, hay impuestos y distintos tipos de cuestiones que pueden considerarse violaciones a derechos de propiedad, pero que en cierto nivel pueden ser tolerados. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto, que en casos como el de Venezuela, que seguramente ahora Andrea nos va a traer ejemplos muy, muy buenos, de los que figuran en el libro, cuando el gobierno ataca el derecho de propiedad desde distintos ámbitos, todos al mismo tiempo, puede generar este efecto del que les hablaba. Y lo que nosotros describimos en el libro, que no es una enunciación completa, se pueden agregar más, pero entre las formas en las cuales los gobiernos violan derechos de propiedad sistemáticamente, encontramos primero el apoderamiento directo de bienes, la confiscación. Ustedes recuerdan que hay una diferencia enorme entre confiscación y expropiación. La expropiación en Argentina, por ejemplo, tiene causas muy específicas y en casos muy excepcionales se la autoriza, y la confiscación está expresamente prohibida por la Constitución. Y sin embargo, ustedes recuerdan la famosa imagen de Chávez o Maduro caminando por las calles y señalando edificios y diciendo expropiese, expropiese, y tomando arbitrariamente, autoritariamente, la propiedad de las personas. Las restricciones a ejercicios de derechos de propiedad mediante leyes o reglamentos. El exceso de reglamentación legislativa o administrativa conduce a que uno no pueda ejercer su propiedad. Recuerdo, y esto seguramente lo señalará mejor Andrea, pero una de las formas en las cuales el gobierno de Venezuela se quedaba con la tierra era obligando a la gente a que en un plazo perentorio tuviera que demostrar todo el encadenamiento de títulos de propiedad hasta 1800 no sé cuánto, cosa que era directamente imposible, y si uno no lo hacía, podía perder su propiedad. Cuando el Estado asume funciones vinculadas con la actividad comercial o productiva, desplazando a las personas, las restricciones al comercio internacional, al ingreso y egreso de divisas, bienes y personas, el incremento del gasto público, de la carga tributaria, el gobierno crece, se vuelve un gigante, y eso se paga o con impuestos o con endeudamiento, en definitiva todo lo termina pagando la gente. El manejo arbitrario de la moneda, que genera inflación, como muy bien explicaba Javier recién, y finalmente, como frutilla del postre, el intercepción e impedimento de la ayuda humanitaria, sea de parientes que quieren ayudar a la gente que vive en el lugar, o de organizaciones que quieren ayudar con alimentos y con medicamentos. Por eso la tapa de nuestro libro, expresamente elegimos esa figura que es emblemática, ¿no?, del puente internacional, donde el gobierno había cruzado contenedores para evitar el ingreso de camiones con alimentos y medicinas a Venezuela. Finalmente, para concluir, el punto de nuestro libro es mostrar que el derecho de propiedad es fundamental para la supervivencia humana, que los gobiernos ya se han acostumbrado, mal acostumbrado a violar sistemáticamente derechos de propiedad, y que esa violación sistemática los convierte en criminales de lesa humanidad. Y que sería bueno que los liberales en los foros internacionales y en los organismos internacionales empiecen a invocar esta violación de derechos de propiedad como crimen y empiecen a denunciar y a acusar a los gobernantes que producen estas cuestiones.
Bueno, por ahora, muchas gracias, espero después para las preguntas. Muchas gracias, Ricardo. Ahora vamos a escuchar a Andrea Rondón García, que es la coautora del libro. Es abogada, especialista en Derecho Procesal Civil, doctora en Derecho, profesora universitaria y directora del Instituto Ludwig von Mises de Venezuela. Buenas noches, gracias por la posibilidad de presentar el libro de forma virtual en esta época. Retomando, gracias a los que se han conectado también, y sobre todo aquí en Venezuela por los problemas de conexión. Retomando un poco este libro, digamos, incluso desde que conocí a Ricardo en persona en el año 2015, lo venimos hablando porque él ha estudiado y ha analizado el caso cubano. Y bueno, ya en el 2015 lo comparábamos con Venezuela, tan solo que Venezuela tenía, digamos, unos elementos adicionales. Es de origen democrático, por así decirlo, y lamentablemente en el siglo XXI pues degeneró en otras cosas. Y en esas otras cosas, o en esa degeneración, y ya parecernos a Cuba, en esas restricciones a los derechos y libertades, ha participado mucho lo que es el poder legislativo, el poder judicial, es decir, no ha sido de facto, por así decirlo, como estamos acostumbrados a verlo en las dictaduras tradicionales del siglo XX, ¿no? Por una parte, así surgen más que todo nuestras conversaciones y así surgió el libro, ¿no? Desde mucho antes incluso, tan solo que se perfiló ya como tema, como comentaba Ricardo. Nuestra intención en este caso era destacar que no cualquier violación a la propiedad generaba o degeneraba en un crimen de lesa humanidad. Queríamos destacar que había una política sistemática de destrucción de la propiedad. Esa política es realmente lo que configura el delito, el crimen de lesa humanidad. Obviamente hay distintos mecanismos, hay distintas violaciones a la propiedad. En el caso venezolano abundan, hay muchos ejemplos. Puede hablarse directamente del caso de los arrendatarios, de los arrendadores, cuando fijan el canon de arrendamiento, le impiden el uso y el goce de su bien, de su propiedad. Pero nosotros en el libro nos quisimos enfocar en aquellas que generaban un mismo efecto, o digamos esas políticas económicas que generaban un mismo efecto que las torturas, los tratos crueles e inhumanos. Entonces nosotros nos enfocamos en esta política sistemática de destrucción de la propiedad en ámbitos como alimentos, medicamentos, y ya más adelante, ya como en última etapa, en las políticas monetarias, en el caso de la inflación, ciertamente como advirtió muy bien Javier, sobre los efectos de la inflación, y en el caso venezolano ya la hiperinflación en la calidad de vida y en general que se configure ya como destrucción o un gran deterioro de la vida y de la integridad física, ¿no? Y dentro de esta política sistemática de destrucción de la propiedad, quisimos destacar que eso no ocurría necesariamente desde el día 1 que Chávez comienza su presidencia. Se comienza a establecer las bases de esta política sistemática, una transformación del ordenamiento jurídico venezolano, una sustitución de leyes dictadas por un órgano parlamentario, por decretos leyes, por actos unilaterales por parte del presidente, por parte del Ejecutivo Nacional. Y dentro de esta transformación del ordenamiento jurídico, sustituir leyes con todas las garantías, siguiendo el principio de legalidad, sustituido por decretos leyes, fueron fundamentales, sobre todo dentro de los primeros instrumentos o decretos leyes dictados, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Yo creo que esto es un patrón, y lamentablemente es una advertencia para el resto de América Latina, es un patrón de gobiernos o de regímenes de este corte, que lo que van a atacar primeramente son los mecanismos de producción de riqueza, los mecanismos de producción. Y allí, en ese sentido, pues la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario fue fundamental. Aquí vamos a ver con esta ley, es un perfecto ejemplo de cómo se va a comportar el legislador, en este caso el presidente a través de los decretos ley, cómo se va a comportar. Primero con un exceso de conceptos jurídicos indeterminados, lo que se considera latifundio, lo que se considera tierras ociosas, tierras productivas,
Luego la creación de procedimientos sumamente engorrosos, la exigencia, por ejemplo, de certificados de tierras productivas para todos. Además, una creación de, digamos, de un gran aparato burocrático, de órganos administrativos, que serían el brazo ejecutor de esas leyes o de esos decretos leyes. Por ejemplo, fue muy activo y fue muy responsable, digamos, de los primeros expolios y dirigidos hacia las tierras productivas, hacia la parte agraria, el INTI, el Instituto Nacional de Tierras. La parte administrativa fue fundamental en este sentido, porque además el Poder Judicial fue omisivo, en gran parte fue omisivo en sus actuaciones. Entonces, esta ley, este decreto ley, aparte de conceptos jurídicos indeterminados, aparte de establecer requisitos sumamente engorrosos, como por ejemplo, certificación de tierras productivas, la creación de estos grandes órganos o aparatos burocráticos, también creaba pruebas prácticamente imposibles de cumplir. Se le exigía a los propietarios o a los dueños de tierras que mostraran la titularidad, que demostraran la titularidad del bien, pero además una cadena de propiedad desde 1848, lo cual en muchos casos era imposible de cumplir. Pero aquí vemos una técnica legislativa que justamente está a destruir la propiedad privada, que esto en década del gobierno de la presidencia de Chávez, esto ocurrió principalmente entre el año 2001 y 2009. El Observatorio de Propiedad de Fe y Libertad, del cual soy miembro del comité académico, hizo levantamientos estadísticos, asistiéndose también de federaciones de propietarios de haciendas, etcétera. Y ya se había determinado que en un periodo de 5 años aproximadamente se habían expoliado con estos mecanismos legislativos, y legislativos entre comillas, cerca de 5 millones de hectáreas. Entonces, digamos, el primer paso de esta destrucción o de esta política sistemática de destrucción de la propiedad privada fue directamente hacia los medios de producción y fue directamente hacia las tierras productivas. Nuevamente, como les había anticipado, donde se mostraba toda una serie de técnicas legislativas, conceptos jurídicos indeterminados, una ampliación de las facultades de la administración, y esto no se quedó solamente en el ámbito de tierras agrarias y tierras urbanas, esto se extendió. Estas técnicas legislativas lo vamos a ver en la mayor parte de los decretos ley que hoy en día conforman nuestro ordenamiento jurídico. Digamos, ese primer gran paso de esta política sistemática de desconocimiento de la propiedad privada ha sido una transformación del ordenamiento jurídico con estas características, y estoy colocando un ejemplo de muchos, casi por ese lado. Aparte, como política sistemática de desconocimiento de la propiedad privada, evidentemente no se iban a quedar con el ámbito agrario, no se iban a limitar en eso. En paralelo, ya por los años de 2003 se empiezan a aplicar los controles de precio. Al principio era selectivo a determinados productos, luego se generalizó, o la aspiración era que la aplicación de fijación de precios fuera general a través de la ley de precios justos, con lo cual también va a tener un rol fundamental las instituciones o los organismos administrativos creados en función de este decreto ley o de esas leyes que empiezan a fijar los precios justos o empiezan a fijar el control de precios, ¿no? En paralelo con el control de precios también se establece el control de cambio, que fue también fundamental en estos temas, en esta política sistemática de destrucción de la propiedad. Al principio, es una prohibición de convertir libremente la moneda. Al principio era, digamos, a través de disposiciones presidenciales, pero luego se formalizaba a través de leyes. Es decir, el poder legislativo al principio tuvo una participación activa, ya sea dictando leyes o cediendo sus competencias al poder ejecutivo, y por eso es que vemos que la mayor parte de nuestro ordenamiento jurídico son decretos leyes. Eso lo vemos en materia sobre todo de control de cambio. En materia de control de cambio, las primeras leyes, las primeras versiones de la ley que establecen el control vienen del legislativo. Luego vienen las modificaciones y sustituciones por el poder ejecutivo.
Mientras ocurre todo esto, esta transformación del ordenamiento jurídico, tenemos además una actuación omisiva, o digamos, la aquiescencia del Poder Judicial. No hubo, o digamos, salvo contadas excepciones declaratorias de inconstitucionalidad por parte de la Sala Constitucional. De hecho, la Sala Constitucional solamente podría decirse casos excepcionales que declaró la inconstitucionalidad, por ejemplo, de algunos artículos de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Declaratoria de inconstitucionalidad que luego no tuvo mayor peso, mayor incidencia, porque presidencialmente, o digamos, la actuación del presidente en ese momento revertía las actuaciones tímidas del Poder Judicial en aquel momento. Y frente a esas actuaciones del Poder Ejecutivo, pues ya los siguientes años el Poder Judicial cedía completamente sus competencias y era omisivo, no se pronunciaba o ratificaba las decisiones de los organismos o de los órganos administrativos en su momento, ¿no? Entonces, el control de cambio fue decisivo para llegar a los temas de escasez, a los temas de, sí, sobre todo de escasez de alimentos y medicamentos. Pero además, en temas de control de cambio, no solamente se afectó lo que es los medios de producción y las distintas cadenas y los distintos eslabones de la cadena de comercialización y distribución de bienes y servicios. Lamentablemente, y ya lo vamos a ver en los últimos años, se crean esos mercados negros o se facilita la corrupción que nos va a afectar en otras áreas que también podemos ya calificar dentro de esta política sistemática de destrucción de la propiedad que está directamente vinculada con crímenes de lesa humanidad. Vemos que gracias al control de cambio y gracias a esos nichos de corrupción, sí, terminando. Da, genial. Sí, terminando, tranquilo. Y gracias a esos mecanismos de corrupción o esos nichos de corrupción que permite los controles, lamentablemente, pues vemos que se afectan industrias o se afectan servicios básicos como la energía eléctrica, servicios de agua que en los últimos años fueron fundamentales o tuvieron un gran peso en la crisis humanitaria que estamos viviendo actualmente. Entonces, digamos, cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad con ocasión a las políticas de destrucción de la propiedad en Venezuela, es porque ha sido intencional y ha habido una participación activa en algunos casos y omisiva por parte nos ha llevado a la situación actual. Mil gracias. Ha sido un placer poder escuchar a los autores de semejante libro que no va a quedar más que leerlo. Y ahora vamos a ir a la segunda parte, a otro libro que seguro va a marcar historia, que se llama La Neoinquisición, de Axel Kaiser. Axel Kaiser es director de la cátedra Hayek de la Universidad Adolfo Ibáñez, es profesor visitante de la Hoover Institute de la Universidad de Stanford, autor de 7 libros, así que entre todos los autores del libro acá tenemos para llenar una biblioteca. Esta segunda parte de la presentación debemos agradecerle a la Fundación Liberar, al Club de la Libertad, a la Fundación Carlos Hulton, a Sebastián Moreno Abogado, a Arteaga Asociados y a Centro Urológico el Dr. Rubén Bengió por el apoyo para poder llevar adelante este evento. En la presentación de este libro va a intervenir Alberto Medina Méndez, que es el presidente de la Fundación Club Libertad, y junto a Axel van a ir desarrollando en un ida y vuelta el tema que aborda semejante título. Es todo de ustedes, estimados. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad. Y por supuesto la presentación la hacía Rogelio. A Axel Kaiser lo conocemos todos, no solamente por su obra y por su tarea, sino probablemente por su importancia como hombre de la difusión de las ideas en toda América Latina y por qué no decirlo en todo el mundo. Así que le vamos a dar la bienvenida a Axel Kaiser. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Axel, muy buenas tardes. Ya los oigo. ¿Qué tal están ustedes? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Axel? Bueno, como suele pasar en estas presentaciones de libros, tenemos que contar algo, pero no todo, porque si no nos quedamos sin compradores para el libro. Así que empiezo un poco por el principio, ¿no? ¿Por qué el nombre del libro? ¿Cómo surgió la posibilidad de ponerle un título tan atrapante, tan taquillero?
Aquí está la edición española del libro, publicada por Deusto hace poco tiempo. Es uno de los más vendidos en la sección política en Amazon España y es uno de los más vendidos en todo Chile, que es el otro país que lo ha publicado. Bueno, la Neoinquisición, porque vivimos en una época en que se ha establecido o está creciendo un cuerpo de ideas dogmático, completamente impermeable a la crítica racional, que emerge en las universidades, fundamentalmente occidentales, de las más importantes del mundo, de hecho, de una ideología, yo te diría, que tiene una raigambre marxista muy clara, que tiene que ver con el posmodernismo francés, la Escuela de Frankfurt y otras, y que han creado toda una cultura del victimismo, en virtud de la cual se concibe a Occidente como una sociedad opresora, inmoral, indecente, que funciona básicamente en servicio del hombre blanco heterosexual, que sería el opresor de todas las minorías por excelencia. Esta es una visión ideológica que muchas veces raya en el fanatismo y que ha creado hordas, ¿no?, de gente que busca establecer una nueva pureza social en términos morales y se lanza a crucificar y a quemar en la hoguera de las redes sociales y de los medios de comunicación a cualquiera que ose disputar sus dogmas supuestamente puros, ¿no?, desde el punto de vista moral. Y por eso la Neoinquisición, y de hecho yo abro el libro contando lo que fueron las cacerías de brujas. Hay algunos académicos que estiman que hasta 1 millón de personas fueron quemadas en la hoguera, ejecutadas por pecados de herejía, brujería, entre los siglos XIII a XVIII, básicamente. Y yo cuento eso para que tengamos presente la psicosis en la que podemos caer los seres humanos, ¿no? Y también analizo lo que fue el caso de las brujas de Salem, que hay una película que se hizo años atrás, pero yo tomo la obra de Arthur Miller, del dramaturgo norteamericano, que la desarrolla y explica la psicología en base a los documentos de la época, de las cacerías de brujas. Y lo interesante es que es lo mismo que vemos hoy, es decir, el juez Danforth, que es el juez que está encargado de llevar adelante estos procesos en el mundo protestante, que fueron peores que en el mundo católico, sostiene que el delito de brujería es uno que no requiere prueba, que basta con la mera denuncia para ser demostrado, para ser probado. Eso es lo que él dice en estos procedimientos, y que por tanto lo único que cabría esperar es la confesión de la bruja, pero como esta no va a confesar, finalmente basta la declaración de quien dice haber sido afectada por la brujería. Y bueno, en esos tiempos no nos olvidemos, torturaban a las personas, la mayoría eran mujeres, para que confesaran su delito de brujería, pero el delito de brujería es por definición uno invisible, así lo explica Danforth en el caso de las brujas de Salem. Entonces, ¿qué estamos viendo hoy? Que tú, por tener ciertas opiniones, decir ciertas cosas, o hacer determinadas cuestiones, muchas veces eres calificado, atacado, como un portador del mal. Lo que hoy día estamos viendo es una purga de aquello que, de acuerdo a los estándares de moralidad presentes, se considera lo que es el demonio, ¿no? O sea, lo que el demonio era en tiempos de la brujería, porque a estas mujeres se les acusaba de haber pactado con el demonio, cosas por el estilo. Bueno, hoy día consiste en que eres un machista, que eres un xenófobo, que eres un racista, ese tipo de acusaciones que no necesariamente tienen un fundamento en la realidad. Es más, normalmente no tienen ningún fundamento en la realidad, salvo el hecho de que se expresan opiniones que no se ajustan a la ideología preconcebida de estos grupos de neoinquisidores. Y yo los he llamado neoinquisidores porque la lógica con la que se comportan, la virulencia con la que actúan, es idéntica, incluso en algunos casos peor, salvo, obviamente ya no tenemos, gracias a Dios, los castigos físicos, pero que los que mostraba la misma Inquisición, y muy similar a lo que era el mundo protestante. El mundo católico fue más civilizado. La Inquisición, de hecho, fue más civilizada en la persecución de brujas que lo que fue varias de estas histerias colectivas que se desataban en el mundo protestante, mucho más irracionales. Y en este formato... Hoy estamos viendo eso hoy día. Lo estamos viendo un fenómeno parecido, solo que
afortunadamente no tenemos las pérdidas de vida humana. En este formato, Axel, haciendo esta analogía, siguiendo tu analogía, ¿cuál sería la hoguera contemporánea de esta similitud, este proceso que bien contabas? ¿Dónde se desarrolla ese territorio en el que se plantea estos altos niveles de intolerancia y de dogmatismo? No, la hoguera claramente son las redes sociales y los medios de comunicación, y acá participan personas, periodistas, activistas, académicos, que en realidad son activistas, porque académicos van quedando pocos hoy en día en las universidades en general, sobre todo en el área de humanidades, y obviamente masas y hordas de personas que en Twitter sobre todo se lanzan en contra de quienes han tenido opiniones de algún determinado tipo. Si tú ves la guerra civil que está teniendo el New York Times hoy en día, no sé si se han enterado de eso, el New York Times, su comité editorial decidió publicar hace un par de días atrás una columna de un senador norteamericano que pedía la intervención militar para poner orden en Estados Unidos. Y el mismo cuerpo periodístico del New York Times se rebeló en contra de la publicación de la columna, con lo cual los editores que consideraban, aún no estando de acuerdo con lo que decía este senador, que era una opinión de interés público y que por lo tanto tenía que garantizarse la libertad de expresión y el pluralismo en un medio como el New York Times, bueno, ellos querían publicarla, pero terminaron retrocediendo y pidiendo disculpas ante la presión de todo este grupo de gente normalmente también más joven, que trabaja en el New York Times y que le parecía que esas opiniones eran inaceptables desde el punto de vista de su moralidad y que por lo tanto el diario no podía publicarlas, aun cuando sabemos todos que la función de los medios de comunicación es simplemente transmitir información y sobre todo opiniones que son políticamente relevantes o públicamente de interés, como resulta el caso de un senador de la República en Estados Unidos. Y casos como esos, yo tengo descritos en el libro decenas de casos, ¿no? Que afectan a gente de la centroizquierda, a gente del mundo conservador, a gente más liberal, en fin, y que han sido arrasados por la purga que se está haciendo a raíz de esta ideología tóxica del victimismo que se ha instalado y que finalmente tienen la identity politics, las políticas de identidad, que lo que hacen es reforzar el elemento tribal en la sociedad al dividirla en grupos que se identifican entre sí solo por su raza, su condición sexual, su género, qué sé yo, y los conciben en oposición unos con otros, ¿ya? Y esas identity politics, esas políticas de identidad, sustentan esta cultura del victimismo que yo estoy explicando, ¿no? En que se supone o se asume que hay determinados grupos que son víctimas de otros. La discusión en torno a la muerte de George Floyd en Estados Unidos está cargada de esa retórica. Es evidente que no se ha llevado un debate 100% racional en este caso, ¿no? Y que, bueno, de hecho las estadísticas policiales muestran que no es verdad que la policía mate más afroamericanos que blancos en Estados Unidos, por ejemplo. Hay varios estudios que muestran eso. Sin embargo, se ha establecido una narrativa basada en esta lógica de la identity politics, que es al final la corrección política en general, de que hay una opresión sistemática y un racismo sistemático en la sociedad, no solo de las policías, sino de todo la estructura social norteamericana en contra de los afroamericanos, lo cual no es demostrable. Es otra vez una especie de delito invisible. Los números no te permiten concluir eso en muchos casos, y sin embargo se abraza como un dogma de fe. Y si tú te atreves a contradecirlo, y con esto no estoy diciendo que no haya racismo, por supuesto que existe racismo, que existe en todas partes, pero si tú te atreves a contradecir esta tesis del racismo sistémico, te destruyen, te expulsan de la universidad, no te dejan seguir viviendo, arruinan tu reputación, en fin. Entonces, estamos viviendo en un clima de creciente intolerancia en términos de libertad de expresión y también de represión cada vez más legal de la libertad de expresión. Yo tengo registrado en el libro cómo se ha ido reduciendo jurídicamente la libertad de expresión en los distintos países occidentales con esto de los llamados delitos de odio, que son cada vez más extendidos y cuya definición es cada vez más flexible. Entonces, cualquier declaración que tú realizas, ¿no es cierto?, que puede molestar a un determinado grupo, ofender a un determinado grupo, termina considerándose delito de odio y entonces tiene que ser censurado por el gobierno o está siendo cada vez más reprimido por los gobiernos en distintas partes. Y eso es parte de todo este movimiento que finalmente tiene una raigambre que
es atacar el principio de la sociedad libre, ¿no? Occidental. Eso es lo que hay detrás. Yo tengo citado a los pensadores que han generado parte importante de este movimiento, que han tenido muchísima influencia en las universidades occidentales, y ellos confiesan sin ningún problema que su propósito es destruir la cultura occidental como se concibe, sobre todo desde la Ilustración en adelante, donde la racionalidad juega el rol decisivo en dirimir los asuntos de la vida en común y en conseguir el progreso tanto moral, social, como económico y científico, ¿no? De hecho, parte de esta ideología sostiene que las ciencias son una narrativa más como cualquier otra para oprimir a determinados grupos. Es decir, la física sería nada más que una narrativa en competencia con otras narrativas, y se estableció bajo los cánones que tiene hoy simplemente porque beneficia al hombre blanco, heterosexual, que ha hecho siempre la física, y no por eso va a tener ninguna ventaja intrínseca por sobre otra narrativa que le pueda competir, como por ejemplo la interpretación que tienen determinadas tribus autóctonas sobre cómo funciona la realidad. Pero no hay forma de saber si la física de Einstein es real y estas tribus con su visión del mundo no lo son. O sea, eso es lo que plantean. También hay una destrucción de todas las normas de excelencia. Es decir, Shakespeare vendría siendo nada más que un representante de un patriarcado, sociedad de clase burguesa, opresiva, de mercado, y que por tanto beneficiaba los intereses de clase de la época, y no un gran genio de la lengua inglesa. Y ese tipo de cosas. Eso se enseña hoy día en las humanidades. Este libro está enfocado sobre todo en Estados Unidos y Europa. Ese es el desarrollo que tiene el libro. Sí, porque en América Latina no me metí, pero obviamente no está influyendo. A eso iba a ir. Justamente los ejemplos y el planteo está centrado básicamente en Europa y en Estados Unidos, y me gustaría preguntarte cómo percibís la versión de ese fenómeno en nuestro continente, si lo ves con variantes, o lo ves en la misma dinámica, con la misma inercia que viene llevando en el mundo desarrollado. Acá yo no lo veo todavía tan extremo, en muchos casos como es en Estados Unidos, en Inglaterra y otros países. Se ha dado con particular virulencia ya, al punto de que ya la gente anda con miedo, no se atreve a hablar en muchas partes, ¿no? De hecho, tengo muchos casos citados de eso en Silicon Valley. Peter Thiel, por ejemplo, se fue de Silicon Valley denunciando que tiene una atmósfera totalitaria, donde no puedes decir nada. Acuérdense el caso de James Damore, el ingeniero de Google, que fue despedido por publicar un informe científico sobre las diferentes preferencias de hombres y mujeres, de alguna manera sugiriendo que ahí había una explicación por qué había tan pocas mujeres en tecnología. Claro, eso no cuadra con la narrativa feminista radical, y por tanto él rompió un tabú, ¿no? Y ahí yo también uso a Sigmund Freud y explico cómo aquel que rompa un tabú se termina convirtiendo él mismo en un tabú. Es bien interesante ese artículo de Freud, o ese texto de Freud sobre el tabú. Y eso está llegando a América Latina, no cabe ninguna duda. En Argentina ustedes tienen movimientos feministas que son realmente rayanos en lo patológico, muy extremos, donde todo lo ven desde el prisma de la opresión del hombre sobre la mujer, cosas completamente delirantes. En Chile tenemos un problema parecido. Tú cuando ves esto de que todo el mundo está contando cuántas mujeres hay en cada panel, en cada directorio, en cada agrupación, eso es parte de esta ideología, ¿cierto?, políticamente correcta, que ve en el feminismo de raigambre marxista una de sus vertientes más influyentes, de la Simone de Beauvoir, la Judith Butler, todo ese grupo de gente. Es cierto que ha convencido a todo el mundo de que hay una brecha salarial que es injusta, lo cual los economistas han refutado, al menos en el caso de Estados Unidos y Europa, y lo que conocemos hasta ahora de la evidencia en Chile no se le puede atribuir al machismo la brecha salarial que existe. En Estados Unidos no hay brecha salarial, de hecho. Se suele discutir que hay una tremenda brecha salarial. No, cuando tú corriges y mides como corresponde la remuneración de acuerdo a productividad, hora y todo eso, no hay brecha salarial, lo mismo en la gran parte de Europa. Bueno, pero se sigue insistiendo que la hay, o que no hay tantas mujeres en los directorios de los premios Nobel por una cuestión de patriarcado. Todo eso es absurdo, es parte de esta revuelta, esta revolución cultural que estamos experimentando, que parte en las universidades, en las humanidades especialmente, y que infecta todo lo demás, al punto que hoy ni siquiera las ciencias duras se salvan. Si ustedes leen Steven Pinker, de Blank Slate, se van a dar cuenta que él ya se queja hace muchos años de esta mentalidad de culto, la llama él, que no tiene ningún aprecio por la verdad, eso dice Pinker, y que es básicamente un grupo de fanáticos intentando imponer sus cánones a todo el resto, y destruyen la credibilidad y
posibilidad incluso de científicos de desarrollar su trabajo. Una de las áreas más discutidas es la de la diferencia cerebral entre hombre y mujer, que evidentemente la idea de que el género es una construcción social es absurda desde todo punto de vista de la teoría de la evolución, pero además hay un montón de estudios que te lo muestran. Y yo los tengo citados en este libro. Muchos estudios que demuestran que la diferencia hombre y mujer, cómo se manifiestan, además socialmente, están muchas ancladas en la biología, y que no sería entonces una construcción social como dicen las feministas radicales. Bueno, todo eso forma parte de un ataque brutal a lo que es nuestra civilización, que creció sobre la base de una búsqueda de la verdad, con todos los tropiezos que tuvo, la Ilustración, bueno, el Renacimiento, la idea de excelencia. Yo cito a Anthony Cronman, ¿cierto?, ex decano de Derecho de la Universidad de Yale, y él habla de que están en una decadencia pero absoluta, donde ya por no poder decir que alguien es mejor que el otro, es decir, se destruyen todas las jerarquías. No existe una persona que pueda estar por sobre otra en ningún ámbito de la vida, y no me refiero legalmente, me refiero a asignarle una mayor cualidad desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista moral, desde un punto de vista finalmente de tanto aporte a la sociedad, y él lo constata en su universidad de Yale, que es una de las más escandalosas. Yo la tengo acá, varios casos de Yale citados, especialmente uno que es muy impactante sobre disfraces que se usan para las fiestas de Halloween, donde la universidad, ¿cierto?, se intervino para que los alumnos no usaran ciertos disfraces y tratando de regular qué tipo de disfraces iban a utilizar. Bueno, eso generó una batahola cuando un profesor criticó esta medida y terminó siendo expulsado prácticamente de la universidad o suspendido. Y Yale está completamente perdida, ¿no? Hay varias universidades más, UCLA, Harvard tienen problemas. Las universidades más elitistas, de hecho, son las que peor están. Y tengo los números que además muestran cómo ha cambiado el profesorado, del equilibrio ideológico del profesorado, de centro-izquierda, centro-derecha, hoy día es predominantemente de izquierda. Estos son datos de la Heterodox Academy y un estudio de Daniel Klein, el economista, con otros, que te muestran cómo los profesores se han izquierdizado, y el staff, la burocracia universitaria, que ha crecido muchísimo, también es incluso más radical que los profesores. En el mundo periodístico, por lo demás, pasa lo mismo. Tengo los datos de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y España, algunos, donde muestran que predominantemente los periodistas son gente izquierda, mucho más de izquierda que lo que es la población, no son representativos. Entonces, todo esto confluye, ¿cierto? Se conjuga para crear un clima que hace imposible para académicos que no se ajusten, o intelectuales, o profesores, o personas que simplemente manifiestan su opinión y que no se ajustan a los dogmas estos de la nueva Inquisición, de seguir adelante sus proyectos de investigación o sus escritos. En fin, incluso tengo muchas novelas, se están censurando las novelas, se están limpiando los textos de Mark Twain por contenido ofensivo, se están botando estatuas en todas partes. Ahora estamos viendo que en Inglaterra han manchado una de Churchill, diciendo que Churchill era un racista, porque los estándares de la pureza moral actual se aplican también hacia el pasado. Entonces es algo realmente orwelliano. Se intenta reescribir la historia de acuerdo a los estándares morales actuales. Claro, si tú tomas los estándares morales actuales de esta gente, sobre todo, que no hace un juicio matizado y diferenciado sobre lo que fue la historia, la contribución que ha hecho también Occidente y personas como Washington, James Madison y otros a la libertad, tienes que votar todo, tienes que tumbar hasta el último edificio, la última calle, porque siempre vas a encontrar alguna razón para detectar el mal, ¿no?, y el pecado y el vicio en alguna de estas personas. ¿Cómo te parece que juega la pandemia en esto, Axel? ¿Cómo vino a aterrizar la pandemia en el medio de este desarrollo que bien planteás? ¿Y cuán funcional puede ser este tipo de circunstancias globales en las que hay como un argumento adicional, ¿no? Aparece una dinámica global, digamos, que se agrega a lo que vos ya venís contando. No creo que la pandemia tenga en esto un rol relevante. Estas son fuerzas culturales que se vienen desarrollando desde hace décadas. No es la primera vez que hay guerras culturales en los 60, las hubo también, pero creo que la profundidad de lo que estamos experimentando hoy es mucho mayor que lo que nunca se había visto, y estamos en una crisis, si tú me preguntas a mí, civilizatoria. Yo estoy de acuerdo con Roger Scruton cuando él dice que estamos entrando en una nueva era de oscuridad. Me parece que eso es cierto. Ya la razón y la verdad son desechadas como objetivos, y lo que se busca es el dogma,
Y tú ves que la esfera pública como espacio de diálogo racional, ¿cierto? Que es lo único que permite que la democracia exista. Porque si no tenés diálogo racional, ¿cómo resolver los problemas de la vida en común? Te queda la violencia nada más. Y yo creo que la violencia va a tener un rol cada vez más preponderante en la vida moderna. Los grupos se van a imponer a través de la violencia. La gente va a obtener beneficios del Estado tomándose las calles, presionando de manera agresiva y violenta en redes sociales a los políticos, a la gente que opine distinto. Y eso ha producido una presión tremenda por lo que se llama el virtue signaling, que es demostrar que tú eres virtuoso, que estás a la altura de la pureza moral que demandan estos neoinquisidores. Y tú ves hoy día a todos los artistas, toda esta gente hablando de Black Lives Matter y todo, sin tener idea de cuáles son realmente los números y las complejidades de estos debates. Y se ha reducido todo a eslóganes hoy día. Las redes sociales han empeorado mucho esto, lo han masificado, han polarizado tremendamente la discusión. No hay espacio para la reflexión racional, todo es un simplismo absoluto y un dogma, y eres bueno o eres malo, no hay posibilidad de diálogo diferenciado. Yo creo que la pandemia en eso no va a hacer ninguna diferencia. Esta pandemia va a quedar atrás en un par de meses. Va a haber algunos efectos, obviamente, pero desde el punto de vista de nuestra crisis cultural y de la libertad de expresión que estamos experimentando, si no logramos desarrollar una reacción poderosa que sea decidida y que perdure en el tiempo, vamos a tener muchos conflictos todavía y cada vez más personas autocensurándose. La pregunta apuntaba, Axel, a que en Argentina, por ejemplo, y en otros países de América Latina, cualquiera que no esté de acuerdo con el discurso de la corrección política de la cuarentena y la defensa de la salud, pareciera estar fuera del sistema y es, digamos, lapidado públicamente en las redes sociales como una especie de personaje de la sociedad que atenta contra los valores de la sociedad, y obviamente eso le significa exclusión casi sistemática de muchos círculos. A eso iba un poco la pregunta de la pandemia, ¿no? Si no bueno, sí, en ese contexto, claro, se aplica la misma lógica de siempre. Los buenos, los malos, los portadores de la pureza moral absoluta, los pecadores absolutos, no comparten lo que dice la mayoría, vamos llevándolo a la plaza y tirémosle tomate en el camino, papa, y después lo quemamos en la hoguera. Si la psiquis humana no ha cambiado mucho. El tema de la pandemia y las medidas para combatirla no es tan simple. Las cuarentenas totales, como la han llevado en Argentina, me parece, son delirantes, y el tiempo va a mostrar que terminaron siendo mucho más costosas que lo que fueron beneficiosas. Entonces, sí estoy de acuerdo en que ahí se refleja nuevamente esta mentalidad que no está dispuesta al diálogo, al debate racional, sino que es básicamente lo que Popper llamaba el irracionalismo. Popper pensaba que cuando la razón perdía su rol en la sociedad, tú avanzabas hacia el totalitarismo. Y hoy día lo que estamos viendo en todas las sociedades occidentales, nos falta por supuesto para llegar al totalitarismo, pero es un colapso, insisto, de la racionalidad y su reemplazo por lo que mismo Popper llamaba el irracionalismo. Esta cuestión emocional, totalmente desatada, sin ningún filtro, sin ningún sedazo de realidad, donde todo lo que importa es la mera subjetividad de aquellos que formulan sus opiniones. Esto es particularmente cierto en las nuevas generaciones que tienen un problema de fragilidad psicológica, como lo explica Jonathan Haidt y Lukianoff, que los tengo citados en mi libro, muy profundo, y los ha hecho ser muy violentos también en sus reacciones, esa misma fragilidad. Entonces yo creo que en ese contexto, viéndolo así, sí, porque es muy difícil que tú tengas una esfera pública destrozada por el irracionalismo, que es el camino, insisto, hacia el totalitarismo y el colapso del orden democrático, o por lo menos hacia el autoritarismo, y que en unos temas sea racional y en otros no. No hay racionalidad en nada hoy en día. La última, Axel, para después dejar tiempo para que la gente también pueda aportar preguntas, tiene que ver con un mensaje, si es que cabe, ¿no? Un mensaje optimista respecto a cómo encarar este proceso, ¿no? Para aquellos que eventualmente ocupan la figura de las brujas, cómo se protegen o cómo deben actuar, porque seguramente el amedrentamiento es parte de la estrategia para que los que opinan distinto se llamen a silencio y desaparezcan del sistema. La pregunta es, ¿hay que jugar ese juego? ¿Es parte del proceso o hay que resistir activamente en esta dinámica? Yo creo que guardar silencio es lo peor. Afortunadamente hoy día no nos queman en las hogueras como antes. Antes, si tú defendías a una persona acusada de brujería, pasaba a ser sospechoso inmediatamente.
y probablemente terminabas también condenado o quemado. Entonces, hoy al menos no corre todavía peligro nuestra vida, salvo si te vas a exponer a alguna parte donde en tu opinión no son bien vistas, tal vez te linchan, pero tenemos que resistir, tenemos que defender el principio de libertad de expresión. Que el principio de libertad de expresión no solo es frente al Estado, es también una cuestión de cultura cívica, es también una forma de relacionarnos en tanto ciudadanos, ¿cierto? Que es enfrentar el argumento del adversario con dureza, si es necesario, todo eso, pero estando de acuerdo en que el mecanismo para dirimir problemas de visiones es el diálogo racional, es la libertad de expresión y no es la violencia, no es la funa, no es el ataque, el censurar y callar al otro. Eso lo tenemos que defender y tenemos que defender el derecho a expresarse de la gente que piensa como nosotros, de los que no piensan como nosotros, y también tenemos que no mostrar absolutamente ningún complejo en atacar y refutar ideas que son falaces o que no tienen mucho sustento en la realidad, que pueden tener algo de cierto en algunos casos y hay que reconocerlo, pero que en el grueso, como se presentan, son falsas. La verdad es el único camino posible y a esa se llega en un diálogo racional en el cual tú no tienes un clima totalitario que aplasta al que piensa distinto o al que se atreve a cuestionar el dogma de moda. Esta fue la forma en cómo avanzamos en Occidente. Muchas personas se jugaron la vida, incluyendo Galileo, Giordano Bruno, por defender los resultados de sus investigaciones o sus creencias, ¿no? Entonces, no cedamos, porque vamos a terminar teniendo un clima totalmente intolerable y además no vamos a poder vivir con nosotros mismos si nos guardamos aquello que tenemos que decir y que aportar a la sociedad. Gracias, Axel, por esta presentación. Desearte éxito sería un error, porque el éxito ya está garantizado, porque ya está en proceso, ¿no? Está en proceso con esto que contabas de que está entre los libros más solicitados en España, y te deseamos, por supuesto, mayor éxito, y le paso la posta a Rogelio para que siga administrando las preguntas de la gente. Gracias, Axel. Realmente un evento fantástico. Pensemos que tenemos a 3 autores del libro que son de 3 países distintos y estamos uniéndonos acá. Sería casi como tener a San Martín, a Miranda y a O'Higgins, una cosa así, ¿cierto? Versión siglo XXI. Bueno, agradecerles inmensamente el esfuerzo que han hecho por participar, por contenerse de no hablar de más y hacer que esto sea un evento dinámico. Vamos a comenzar las preguntas y la primera es para Ricardo. Es de Alberto de San Isidro, y pregunta, en su opinión, y teniendo en cuenta este estudio, ¿considera que indefectiblemente Argentina está en camino de ser Venezuela? Yo creo que la única diferencia fundamental que Argentina ha tenido para no ser Venezuela en el pasado es que mientras Venezuela, como Bolivia o como Ecuador, su principal riqueza ha sido mineral, el petróleo, el gas, la minería, y ya eran del Estado, con lo cual un gobierno autoritario ya tenía el control sobre la principal riqueza. En Argentina, la principal riqueza es la producción agropecuaria todavía, y esta está, por lo menos por ahora y con muchas restricciones, en manos de millones de personas que tienen derecho de propiedad, que hacen contratos, que producen, venden, etc. Yo creo que el gobierno intentó en el 2008 con la famosa resolución 125 cooptar al campo al ponerle impuestos de exportación tan altos que convertía prácticamente a los productores en empleados del Estado. Y yo creo que en esta ocasión hay ciertas señales que van para ese lado y a mí me preocupan mucho. Yo creo que las violaciones a los derechos de propiedad han ido increyendo desde, digamos, las últimas décadas, pero sin abrir juicio de lo que ha pasado hoy con la empresa que acaban o que han anunciado que van a expropiar la más grande cerealera argentina, porque todavía no tengo toda la información como para abrir un juicio serio, pero es por lo menos una señal de alerta sobre que el gobierno puede ir por la propiedad en la
ámbitos donde todavía sigue existiendo actividad privada productiva. Y cooptar esa actividad privada productiva es convertir a Argentina en Cuba o Venezuela. Muchas gracias, Ricardo. Ahora una pregunta para Andrea. Es de Juan de Vicente López y pregunta: a medida que se fueron tomando las medidas que comentó, ¿la sociedad entendió el camino que estaban llevando? ¿O recién sobre el final entendieron el camino al que llegaron? Sí, lamentablemente, la descripción que hice brevemente es a lo largo de 20 años que se concreta y que podemos ver los efectos más contundentes y que podemos hablar de crímenes de lesa humanidad ahora en este periodo. Al principio, no, la verdad, la sociedad civil no estaba organizada completamente, porque yo no creo que los think tank, tipo se dice, fue muy activo para los debates constitucionales, porque el problema inicial, si lo quieren ver de algún modo, empieza con la Constitución de 1999. No me dio chance de incluirlo dentro de la presentación, pero allí empiezan todos nuestros problemas. Es una constitución que no entra en los estándares de una constitución de limitar el poder del Estado y reconocer derechos y libertades. Y al principio no, la sociedad civil no lo veía, y además y el ciudadano promedio tampoco. Cuando yo hablaba en detalle de las medidas en contra de las tierras agrarias y de las tierras productivas, al principio también tengan en cuenta que estas medidas fueron aparejadas con un discurso político, ¿no? Un discurso populista. Al principio se consideraba, están afectando a los hacendados, no me afecta a mí. Esa es propiedad de ellos, no me afecta a mí. Igual, y luego cuando se aplicaron las medidas de control de cambio y control de precios, no, eso afecta a los empresarios, no me afecta a mí todavía, eso afecta a los comerciantes, no me afecta a mí todavía, porque veían que la propiedad es un tema del otro. En cambio, ya en los últimos años se entiende que la propiedad es una institución fundamental del Estado de Derecho, y al afectar la propiedad del otro, eventualmente te van a afectar a ti. Entonces, lamentablemente no lo vimos al principio y lo estamos viendo en carne propia, y con las peores consecuencias lo estamos aprendiendo ahorita. Muchas gracias, Andrea. Axel, yo voy a tomar prerrogativa de tener el mando para hacerte pregunta mía antes que del resto. Este tema de la neoinquisición, que estoy muy de acuerdo y me parece que es el gran problema que estamos enfrentando de ahora en más. ¿Crees que la Biblia sobre la que se basa es el relativismo absoluto que existe y que la herramienta más importante que tienen es la neolengua y el tema de cambiar lo que llaman significantes? Yo tengo un capítulo sobre neolengua, o en uno de ellos hablo del concepto de neolengua de George Orwell, y no me cabe ninguna duda de que juega un rol fundamental. El relativismo también sí, se podría decir el fundamento de toda esta ideología que pretende destruir lo que es Occidente. Acordémonos que Karl Popper decía que el relativismo es el más grande crimen que han cometido los intelectuales en contra de la sociedad abierta. Y efectivamente, cuando tú lees a pensadores como Derrida, como Foucault, como Lyotard, como, bueno, muchos de la Escuela de Frankfurt, Herbert Marcuse, que tuvieron, insisto, una tremenda influencia en Estados Unidos, yo la registro de esa influencia en el libro, y después también en el resto de Occidente, tú te das cuenta que ellos lo que sostienen, especialmente personas como Foucault, es que básicamente la verdad no existe. Todo un tema de narrativas y de construcción de diálogo, digamos, de narrativas, construcción lingüística, que compiten unas con otras y son estrategias de dominación. Y si creemos, en fin, que la democracia liberal es el camino, es porque lo impuso el hombre blanco, burgués, que obviamente se beneficia de la democracia liberal. Eso es todo. Marcuse, en ese sentido, formula en su ensayo sobre tolerancia represiva una postura que es muy orwelliana, 100%, porque él termina definiendo la sociedad opresiva y la sociedad dictatorial y represiva por excelencia como la democracia liberal burguesa. Eso es lo que dice Marcuse.
Y la sociedad que libera al hombre vendría siendo la sociedad de la dictadura socialista, donde solo las expresiones que están de acuerdo con la ideología de Marcuse están permitidas. Esa para él sería la sociedad auténticamente libre, ¿ya? Y esta fue una táctica que utilizaron todos los regímenes totalitarios, desde los nazis hasta los comunistas en todos lados, ¿no? Ellos hablan de república democrática y tienen una dictadura. Los mismos nazis hablaban de que tenían verdadera libertad, finalmente, en ese régimen totalitario espantoso, y que tenían una especie de constitución auténticamente democrática, lo cual era falso. Entonces, yo estoy de acuerdo en que el relativismo es un veneno tóxico, porque ninguna sociedad puede funcionar, y aquí yo cito a Harry Frankfurt, el filósofo de Princeton, que va muy de frente contra los posmodernos y dice, ninguna sociedad puede funcionar sin tener una idea clara del valor de la verdad, ¿no? Y la necesitas para dirimir los problemas de la vida en común. Si tú no tienes ninguna noción de que hay una verdad más allá de las subjetividades de todo el mundo, no puedes ni resolver problemas de políticas públicas, que tienen que basarse en cuestiones técnicas, ni tampoco puedes hacer un ejercicio de reflexión y diálogo sobre asuntos morales. Entonces es un relativismo que se termina además destruyendo a sí mismo, una cosa bien tóxica. No es idéntica en todos estos pensadores, pero yo creo que sí es uno de los grandes comunes denominadores de todos estos movimientos que pretenden destruir el orden establecido, en algunos casos sin ninguna alternativa, porque los posmodernos no tenían nada que ofrecer, y en otros casos, bueno, con la dictadura socialista como alternativa, caso en el cual hay un poquito más de aprecio por la verdad, por lo menos la que ellos están planteando, que es falsa, ¿no? Muchas gracias, Axel. Ahora para Ricardo nuevamente, Luis Beltrán pregunta, justo el día de la presentación del libro en nuestro país, el gobierno anunció la estatización de Vicentín y además lo hace por DNU. Más o menos dio una explicación al respecto, una opinión. ¿Quiere ampliar algo más? Sí, diría primero que no es un tema que se pueda resolver por un decreto de necesidad de urgencia. Primero, recordar que la Constitución es muy clara sobre qué es la expropiación, a menos que caigamos en Chávez caminando por la calle señalando casas y diciendo expropiese, expropiese. La expropiación es un instrumento muy excepcional previsto por la Constitución por causa de utilidad pública debidamente acreditadas a través de una ley del Congreso, previa indemnización y la declaración de la utilidad. Ahora, yo no creo que nada de eso se esté viendo, y mucho menos se puede hacer por un decreto de necesidad de urgencia. Y tampoco hay ninguna necesidad ni ninguna urgencia, por un lado. Por otro lado, en realidad si una empresa quiebra, lo lógico es que salga a licitación y la compre alguien y siga produciendo. No que el Estado se ponga a producir fideos y a producir alimentos como que quieren hacer. Hoy estaba escuchando antes de empezar esta charla algunos diputados hablando y algunos miembros del gobierno hablando de que va a ser una empresa testigo, que a partir de esta empresa enorme, porque es un gigante, las otras empresas van a poder ir manejando sus precios. Una cosa espantosa. Con lo cual, si una empresa quiebra, se licita, se vende, la compra alguien y sigue produciendo. No es la expropiación el mecanismo para que el Estado se quede con una empresa que quiebra, y mucho menos el presidente lo puede hacer por un decreto de urgencia. Muchas gracias, Ricardo, muy claro. Ahora para Andrea, Julio de Buenos Aires pregunta, ¿qué opina sobre la salida de Venezuela a una vida con sentido común luego de que millones de venezolanos han salido del país? Generalmente gente con iniciativa y conocimiento. ¿Es posible recuperarse de ese éxodo? Es difícil, no lo niego. Esta diáspora creo que ha sido la mayor que hemos vivido como república, como república ya consolidada, ¿no? Es muy difícil, pero, digamos, aquí ya hablo como ciudadana que decidió quedarse en el país.
creo que todavía hay generaciones, la mía, la anterior, las que me siguen, que todavía tenemos, a pesar de las condiciones hostiles, a pesar de las condiciones extremas, a pesar de que estamos viviendo los momentos más difíciles y que ya hablamos propiamente en un libro de crímenes de lesa humanidad, yo creo que todavía hay cómo levantarlo, pero es un tema de efectos colaterales o de efectos de generaciones. Y además, los que quedamos aquí, pues tomamos la decisión de ayudar de algún modo, y es cambiando culturalmente la forma de aproximarnos a los temas como propiedad, a los temas como Estado de Derecho, República, valores republicanos, etc. Los que nos quedamos aquí estamos apostando porque las próximas generaciones entiendan que definitivamente lo que nos trajo esto fue no entender la importancia de la propiedad, la importancia de las libertades económicas, que eso no está separado de tu proyecto de vida. Yo sí creo, aunque será muy difícil y será a lo largo de años y tal vez décadas, pero sí creo que existe forma de salir de esto, ¿no? Muchísimas gracias, Andrea. Ahora vamos para Axel. Pablo Zaragusti pregunta: ¿qué opinas, Axel, sobre la unión del liberalismo con la derecha en contra del populismo? Bueno, hay que definir bien qué se entiende por derecha. Mira, tú puedes tener centroizquierda razonable, socialdemócrata, nosotros no vamos a estar de acuerdo con ellos, pero no son desquiciados, o puedes tener una centro-derecha también razonable, liberal en lo económico, tal vez más conservadora en lo moral, y ahí se puede generar una discusión sobre márgenes de a dónde mover las cosas. Y en general los países que tienen un consenso en torno a instituciones fundamentales son los que avanzan. O sea, lo que está contando Ricardo en Argentina claramente da cuenta de que no hay constitución, consenso en la clase política sobre principios elementales de progreso. Y ahí está Argentina como está. Entonces, cualquier coalición de gente razonable, más allá de si son centro-izquierda o centro-derecha, que pretenda hacerle frente al populismo desatado, demagógico, destruye países, de gente como Alberto Fernández, Cristina, Chávez, y así, eso hay que celebrarlo, porque quiere decir de que al menos están de acuerdo en principios elementales, ¿ya? Que son necesarios de mantener, ¿no? Y en los países avanzados tú tienes ese acuerdo. Por ejemplo, tú vas a Alemania, un país que yo conozco bien, y sí, por supuesto, hay una gran discusión, y yo también sería partidario de reducir mucho el tamaño del Estado, bajar los impuestos, todo eso, pero nadie está hablando de expropiar empresas así a dedo, para no, y tal vez sin siquiera pagar indemnización. O sea, eso no se discute, no hay un tema ahí, mucho menos de abrir las arcas fiscales de manera ilimitada y cubrir el déficit con inflación, aunque uno puede criticar lo que está haciendo el Banco Europeo, por supuesto, pero eso es lo que no tenemos en general en América Latina. Y hay que cuidarnos en todos lados, no solo acá, pero acá es el caso más extremo. Entonces, cualquier grupo de personas que quiera mantener las reglas del juego generales, por lo menos, en un campo razonable, hay que apoyarlo. Yo estoy totalmente de acuerdo y tenemos que sumarnos en ese esfuerzo. Yo incluso también en este libro, La Nueva Inquisición, invito a los conservadores y a los liberales de izquierda a sumar esfuerzos con los libertarios, los liberales clásicos, para defender el principio de libertad de expresión, porque vamos a terminar siendo todos arrasados si no lo logramos salvaguardar junto con los logros y conquistas de nuestra civilización. Bien, Axel, ya que te tengo ahí, te hago una pregunta más de Ángel A, que pregunta: ¿qué opinas sobre el rol del presidente Trump en contra de los medios y el progresismo que ataca a USA hace tiempo? Bueno, claramente Trump ha enfrentado una prensa que le es adversa y lo detesta, ¿no? Con pocas excepciones. Y en general yo tengo los datos en el libro, más del 90% de los periodistas de medios nacionales en Estados Unidos que cubren política votan por el Partido Demócrata, 95% prácticamente.
Entonces, es obvio que no existe una diversidad en el mundo periodístico. Trump es un tipo provocador, puede ser desagradable, de tonos francamente insolentes, pero es cierto que no hay una cobertura objetiva respecto a su presidencia. Eso es claro. O sea, es evidente para cualquier persona. Es cosa de prender CNN, y CNN no es más objetivo que lo que es Fox. Fox es el lado más de derecha, CNN es el lado de la izquierda. O sea, eso es evidente. Y él les ha dado duro y ha ganado mucho espacio con eso, porque una gran masa de americanos ya no le quiere tampoco a sus medios de prensa más conocidos. Eso por un lado. Y por otro, yo diría que este clima de opinión, esta destrucción básicamente de lo que son los orígenes fundacionales y el alma de Estados Unidos, parte con la izquierda radical en las universidades. No cabe ninguna duda de eso. La izquierda radical se ha propuesto desintegrar a Estados Unidos como proyecto histórico, básicamente explotando la culpa por el pasado que tienen en términos de esclavitud, sin hacer absolutamente ningún matiz, ni tampoco ninguna aclaración de que, por ejemplo, los árabes esclavizaron más africanos que lo que esclavizaron todas las potencias occidentales. Y los piratas de Barbary Coast, que eran africanos de piel negra, esclavizaron más blancos europeos que los africanos que esclavizaron los norteamericanos. También la esclavitud se practicaba entre los indígenas de Estados Unidos antes que llegaran los blancos. Todas esas cosas no se dicen. Tampoco se explica que la esclavitud la terminamos los occidentales. Quien prohibió el tráfico de esclavos finalmente fue el Reino Unido, el Imperio Británico. Y ellos hicieron de policía global persiguiendo a los traficantes de esclavos, y después tuviste una guerra civil en Estados Unidos que terminó por abolir la esclavitud, que era una institución completamente globalizada. En todas las culturas se practicó prácticamente. O sea, esto no es algo que inventamos los blancos, occidentales o los norteamericanos. Ellos lo terminaron, de hecho. Pero tratar de argumentar así hoy es imposible. Entonces, la izquierda radical se ha colgado de eso, de la cultura del victimismo, para demoler cualquier posibilidad de éxito, al punto en que hoy se está cuestionando seriamente la igualdad ante la ley entre todas las personas de distintos orígenes étnicos. Eso se piensa que la igualdad ante la ley es una construcción social del hombre blanco heterosexual, imperialista, y que sería racista. O sea, el principio de igualdad ante la ley sería algo racista, porque solo beneficia a los blancos. Bueno, eso te lo dice todo. Muchas gracias, Axel. Sí, todo un tema. Para Ricardo, pregunta Rosa de Constitución. ¿Cómo ve el sistema educativo frente al sistema judicial constitucional? Pues puedo referir al sistema educativo y al sistema judicial en Argentina. Ambos son fuertemente deficientes, ¿no? Yo soy muy crítico respecto de la educación pública en general. Yo creo que no debería ser una función esencial del Estado dictar programas de estudio, establecer currículas, manuales y todo lo demás como se ve en Argentina. Esto ha degradado terriblemente la educación, tanto a nivel público como privado, porque finalmente las instituciones privadas tienen que someterse a los mismos regímenes que la educación pública, impuestos por la misma regulación. Yo creo que habría que ir hacia y además, bueno, eventos como este que estamos protagonizando lo que nos muestra es que el mundo ha cambiado tanto que seguir pensando en la maestra con el delantal blanco y los chicos con su delantal cantando el himno en los pupitres, en realidad es algo que tiene que cambiar totalmente. Creo que hay formas de educación que tenemos que ir hacia la apertura de la educación, tal vez explorar el sistema de voucher como una alternativa inicial, pero sí abrir del modo mayor posible la libertad educativa. Respecto al Poder Judicial, tiene varios problemas. Uno vinculado con su independencia, que sería más largo de explicar, posiblemente daría para toda una discusión por qué el Poder Judicial en Argentina no es independiente. Bueno, hay una explicación corta, ¿no? Porque los otros poderes tienen mucho más poder y presionan permanentemente a los jueces, porque además los otros poderes son los que designan finalmente a los jueces.
y los que pueden controlar su actuación, y generan al final incentivos para que los jueces estén más preocupados por lo que el gobierno les puede hacer que por cumplir con su función, lo cual es muy triste y muy malo, pero es así desde mucho tiempo. Creo que hay que, digamos, si queremos tener una república, hay que reforzar fundamentalmente la independencia del Poder Judicial, que tiene que ver con los mecanismos de designación de los jueces y hasta la operatividad del propio Poder Judicial. Hoy el Poder Judicial está regido por un Consejo de la Magistratura, cuya ley orgánica hace que ese Consejo esté integrado en su mayoría por políticos, diputados, senadores, representantes del Poder Ejecutivo, con lo cual finalmente es la misma discusión que tienen los políticos en el Congreso o en otro lado, la trasladan al Consejo de la Magistratura y operan sobre el Poder Judicial. Para redondear, creo que debemos abrir lo más posible la educación a formas más abiertas y más eficientes, y que debemos trabajar mucho para tener un Poder Judicial independiente, porque los costos de no tenerlo son muy altos y los pagamos permanentemente. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, ya nos estamos extendiendo mucho en el tiempo, no queremos abusar de ustedes tampoco, que han sido extremadamente generosos, así como hubo una liberación de la América de las monarquías, quizás esto es el inicio de la liberación de las Américas de los populismos, ojalá que sí. Cada uno, vamos a empezar con Axel, un mensaje que quieran dar claro, puntual, concreto, un grito de guerra que se les ocurra para quienes están escuchando. Yo diría que abrazar la racionalidad, que en mi modo de ver tiene que ver con argumentos basados en la lógica y la evidencia, defender eso con claridad, con contundencia, entender que la realidad es compleja, no siempre es blanco y negro, y superar de una vez por todas esta cultura del victimismo donde el que llora más fuerte se establece como autoridad moral frente al resto, y el que se declara más indignado tiene casi que un aura de santo en su cabeza para decir y perseguir y ejecutar a quien quiera que no se ajuste a su visión de las cosas. Tenemos que acabar con esa cultura del victimismo y pasar a una cultura de gente poco más sólida, que está dispuesta a pararse sobre sus propios pies y no culpar a otro de sus problemas. Genial, Axel. Ricardo, tu grito de guerra. Bueno, tal vez recordando que a mí me gusta hacerlo siempre, a Thomas Jefferson, ¿no? El precio de la libertad es la eterna vigilancia. Nosotros en América Latina estamos sometidos a ataques colectivistas desde todos puntos de vista culturales, ideológicos y efectivos y de facto, y creo que la lucha por la libertad debe ser permanente y en todos los órdenes, y que eso es de algún modo la única forma que vamos a poder intentar cambiar estos paradigmas de colectivismo que nos vienen asfixiando desde hace mucho tiempo. Posiblemente los liberales en algún momento se entregaron pensando que la lucha ya estaba hecha y ya estaba resuelta, y sin embargo hoy nos encontramos con que la intelectualidad del mundo es una intelectualidad colectivista, y nosotros nos hemos quedado a mitad de camino. Por eso creo que el mensaje sería: hay que luchar por la libertad en todos los órdenes. Mil gracias, Ricardo. Bueno, Andrea, heredera de Francisco Miranda, tu grito de guerra. Sí, bueno, mi grito de guerra más que todo es una recomendación, digamos, lo que yo conseguí para sobrevivir en este contexto, luego que decidiera quedarme en el país, evidentemente, y es que a pesar de las condiciones adversas, a pesar de que hay días en las que los ataques vienen de distintos frentes, porque, bueno, es un totalitarismo, no lo vamos a ocultar, ya excede las condiciones de dictadura a tiranía, y por eso es que hablamos de crímenes de lesa humanidad. No abandonar estas ideas, no abandonar los espacios para discutirlo, y todos siempre vamos a encontrar nuestros espacios, no importa si no tienes, no eres un comunicador social,
No, todos hallamos las formas, usando nuestras redes, usando lo que nos tocó. Por ejemplo, yo pensaba que yo iba a ser abogada de despacho forever, que era mi área, es lo que yo quiero, es lo que me gustaría, pero destruyeron la empresa privada. Entonces, ¿qué me tocó? Denunciar cómo desde mi ejercicio profesional yo veo cómo han destruido la empresa privada, y en eso pues lo orienté con el trabajo que estoy presentando ahorita con Ricardo. Entonces siempre vamos a encontrar las formas de aguantar y sostenernos, pero la idea es, a pesar de las circunstancias, a pesar de las condiciones adversas, seguir. A pesar de que todo parezca en contra, seguir. Y lo digo desde una Venezuela totalmente destruida, pero se puede. Si no tomamos lo tuyo como ejemplo, no nos queda ningún ejemplo, Andrea. Bueno, quiero agradecer que hacen posible que desde la faz técnica hayamos logrado tener esta presentación impecable, sin fallas, realmente muy buena. Agradecer al público, pedir perdón por todas las preguntas que han llegado, pero nos amaneceríamos acá y no podemos abusar de esta gente tan generosa que han decidido compartir este espacio, tener sus limitaciones de tiempo y traernos el fruto de su trabajo. Y por último, a todos los grupos que han ayudado a que podamos llevar esto adelante, a Unión Editorial, a Instituto Amagui para la Libertad, Cedice Libertad, Fundación Naumann, Fundación Liberar, Club de la Libertad, Fundación Carlos Sulton, Sebastián Moreno Abogado, Artaga Asociado y Centro Urológico Dr. Rubén Bengió. Muchas gracias y espero podamos seguir realizando eventos como estos que son absolutamente enriquecedores y que son la herramienta con la cual podemos combatir el totalitarismo que nos están imponiendo. Muchas gracias a todos.